qué le voy a hacer si yo amo lo diminuto? ¿Y qué le voy a hacer si yo no quiero que el océano sea tan profundo? ¿Y qué le voy a hacer si yo de pequeña encontré la fuerza de mi mundo? ¿Y qué le voy a hacer si yo pienso que ellos y nosotros sumamos uno? ¿Qué le voy a hacer? Y es que gotas sobre gotas somos olas que hacen mares. Gotas diferentes pero gotas todas iguales. Y una ola viene y dice: somos una marea de gente, todos diferentes, remando al mismo compás. Es que somos una marea de gente, todos diferentes, remando al mismo compás. Y una ola viene y dice: parece que te sigue. Y el mundo repite, repite. Y una ola viene y dice: parece que te sigue. Y el mundo repite, repite. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Nosotros contentos, felices nuevamente de reencontrarnos en este espacio que hemos denominado Somos. Hoy vamos a tener un encuentro muy agraciado, muy esperado por nosotros, con Carlos Alberto Fernández, uruguayo. Desde muy joven participó activamente en los grupos Rama, cuya misión era de alguna manera establecer un puente de contacto entre las civilizaciones, el cosmos y el ser humano. En la actualidad difunde sus conocimientos a través de talleres, de seminarios, de jornadas, con la intención de generar en los individuos un conocimiento y un estado mental positivo. Recibió los premios CK en comunicación y un premio en telecomunicaciones por un programa denominado Uniendo Universos. En la actualidad lleva adelante desde hace muchos años un conocido programa de televisión que sale por este mismo canal, que se denomina Sendero Azul. Hoy vamos a tener la oportunidad de poder dialogar, de poder charlar con él acerca de su vida, de sus experiencias, de sus conocimientos y por qué de alguna forma Carlos Fernández eligió seguir este camino. Yo los invito a ver las publicidades y nos reencontramos enseguida. Gracias. Somos una marea de gente, todos diferentes, remando al mismo compás. Es que somos.
lo adelantábamos recién, hoy tenemos la presencia de Carlos Alberto Fernández. Carlos es contactante y terapeuta. Muy buenas tardes, Carlos. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, en principio agradecerte por haber venido a participar de este programa. Para nosotros es muy importante el hecho de poder llevar adelante este programa y obviamente mucho más importante el hecho de poder estar con vos acá. Primero, muchas gracias. Y creo que es recíproco, es simple, ¿no es verdad? La comunicación hace que llegue el tiempo en que los comunicadores, y más desde el parámetro de Somos, que está emparentado con el Sendero Azul, intentemos llevar un poco de reflexión y quizá lo que todos buscamos, un poco de esperanza en un tiempo de gran transición. Carlos, contanos un poco quién es Carlos Fernández y por qué nace esta inquietud tuya y esta necesidad de alguna forma de vivir al servicio de la gente. Bien. Primero, Carlos Fernández es un hombre común que afirma vivir una experiencia diferente. Esa afirmación lleva en cualquier individuo un proceso de corroboración, de constatación, y más cuando hablamos de temas tan álgidos, tan bellos como que distraen. En mí no nace una necesidad, es causa de una responsabilidad de haber asumido una experiencia real de contacto. La palabra contacto establece no un acercamiento como está definido, que es real con diferentes civilizaciones o ciclos evolutivos. La palabra contacto específicamente habla de que un marco de información debería enseñarnos a vivir con tacto, con un paso, el que encuentre cada uno. No soy tan bueno para vivir al servicio de los demás. Al servirme a mí y al plan que me dio una oportunidad, solo hay una consecuencia en los demás. Eso que creo que me conocen un poco, de hablar un poco, creo, campechano, como la experiencia de contacto no implica que mi accionar sea diferente. Lo que a mí me enseñó es a parecerme a lo que soy. Y poder transmitirlo también. Claro, la transmisión está enmarcada en el marco del contacto. ¿El contacto qué sería, Maru? Algo para especificarlo y simple, para no darle colores que no tiene. Y si el contacto estaría establecido en el marco que lo planteo y lo plantean otros en el mundo, en la interacción de dos realidades y los representantes de ellas, una atemporal y una temporal. El sentido del contacto debería tener un sentido superior para que un individuo de una conciencia y conocimiento y estado evolutivo superior interactúe con uno inferior, no por negación o descartación, sino que son ciclos diferentes. Y la importancia del contacto está supeditada en la comunicación. ¿Qué se comunica? ¿Dónde tiene asidero constatación? ¿Cuál es la aplicación? Es la interiorización de lo que se recibió, lo que se intenta corroborar, contactar, aplicarlo. Porque la aplicación de cualquier marco en la vida de conocimiento es como la vida común, no va a estar exenta de errores. Pero por ahí la pregunta, Carlos, sería, digamos, ¿esta capacidad la tenemos todos o esta capacidad la tiene Carlos Fernández? Creo que la respuesta está en que soy un hombre común que afirma vivir una experiencia diferente. La capacidad de contacto la tendríamos todos si nos preparáramos, pero el contacto es la causa de un pasado que busca despertarnos en esta realidad. Según los hermanos mayores, los ángeles antiguos en los textos serían los extraterrestres de hoy. Nadie va a establecer una experiencia de contacto o volver a relacionarse con ciclos evolutivos diferentes en este marco, en esta creación de un puente entre realidades, si antes no lo hizo. Simbólicamente, el contactado, simbólicamente, sería el profeta de ayer. Ahora, yo te he escuchado vos en reiteradas oportunidades
Y yo sé que una de las cuestiones en que vos siempre te enfocás es en esto de generar un pensamiento positivo, una mirada positiva, ¿no? Sí. Buscarle el sentido esencial de las cosas, el sentido esencial a la vida. Claro, Maru, en la experiencia de contacto, nosotros lo que primero vamos a revelar es que tenemos una personalidad y que a mí nadie me pide que la cambie. El que debe cambiarla en cuanto a la información soy yo, cuando me di cuenta que esa personalidad es primero que le hace daños a uno. Entonces, estamos para poder definir la búsqueda de un campo de reflexión. Dice, se trata de darse cuenta. Si yo no me doy cuenta qué es lo que me afecta, en la magnitud que me afecta, no voy a poder tomar la determinación, si quiero, convivir con lo que sé que me afecta y la magnitud de lo que me afecta. ¿Qué sería el conocimiento? El conocimiento, en el marco del contacto, establecería que el individuo, primero, el ser humano, su origen lumínico es cósmico, su manifestación terrenal. ¿Qué significaría? Que el origen de la vida, que subyace en lo profundo de cada uno, su origen lumínico, es como todas las escuelas esotéricas se hablan, es divino. El tema es que en la búsqueda del conocimiento, nosotros creemos que por conocer sabemos. Y el conocimiento a través del contacto requiere de una responsabilidad muy trascendente. ¿Por qué? Porque el conocimiento es la mayor herramienta para generar cambio o para manipularlos. Voy a ser directo y claro. Es lo que hacen las grandes transnacionales de información. Venden un mundo de dolor, de angustia, tristeza. Pero existe otro mundo. ¿Y por qué tratar de transmitir la información de acuerdo a mi personalidad? Yo no sé hacerlo diferente. ¿Y por qué? Por ahí la pregunta sería, Carlos, ¿por qué los seres humanos nos enganchamos con el mensaje que tiene que ver con el dolor y no con el mensaje que por ahí enriquece tanto? Bien, programas, sistemas instaurados, sistemas de educación, sistemas de necesidad de manipulación de esas necesidades, en donde el hombre está saliendo en este... A ver si tú me permites un segundo para poder orientarme yo. El contacto establece, primero, algo muy lineal, que no tendría sentido el contacto vía nave, ovni, si no hay un mensaje de fondo. Y el mensaje de fondo, creo que acá es lo que queda claro, es la advertencia a un tiempo de catástrofe. Entonces, el solo usar la palabra catástrofe implica dolor. El tiempo de catástrofe estaría asignado en algo que te va a sorprender, en un censo de fe, un catastro de fe. ¿Ante qué? No ante los acontecimientos cíclicos planetarios, sino ante lo inesperado. La liberación que se vería obligado por parte de las fuerzas cósmicas a los gobernantes terrenales de liberar la información que demuestra una gran manipulación política, filosófica, religiosa y económica de los grupos que manejan el mundo. Entonces, caerán y están cayendo las leyes científicas en un tiempo en que esa supuesta verdad está siendo expuesta. Lo que está siendo expuesta es la gran mentira a la que la humanidad fue llevada. Entonces el censo de fe estaría en que en todo lo que sustentamos, nuestra fe, nuestros ideales, estuvo perimido desde el inicio. Ahora, uno asocia generalmente, o estamos acostumbrados a asociar la fe con la religión, y la religión en algún punto nos atraviesa a todos, ¿no es cierto? Pero por ahí la religión no tiene tanto que ver con esto que vos planteás. No. De hecho, la religión toda la vida se nos ha inculcado desde la religión a esto que vos decís, que tiene que ver con el sufrimiento, el padecimiento, el sacrificio, ¿no? Que durante años lo venimos escuchando. Mira, Maru, siempre uno, al dar una opinión como informante, primero, el ser informante conlleva una responsabilidad, hacerse el cargo de lo que uno habla, saber cómo lo habla,
Y la única forma de hacerlo es habernos equivocado antes. ¿Por qué? Por tener, una concepción de la información, haberla corroborado, y te da un sustento en el que tú a veces sales demasiado fuerte. Yo ya sé eso, ¿no es verdad? Entonces, es nunca herir su susceptibilidad, que no implica que la información no lo haga. No hay daño más grande a la humanidad que el dogma de fe. Porque nadie te puede obligar a creer, a no reflexionar. Entonces, ¿qué es el contacto? El contacto implica la verificación de la información, no la creencia de ella. Que el individuo tenga una herramienta por sí mismo, para reflexionar por sí mismo. ¿Por qué? Porque estamos en una época en que la era pisciana era la era de ocultamiento de la información. Primero, ¿por qué? Porque el individuo humano no era degradante su evolución, simplemente era primaria. Entonces, aquellos grupos avanzados en el proceso evolutivo eran como sectarizados, como escondidos, que no es lo mismo que luego formarse sectas como aspecto negativo. Entonces, la información es el remedio del alma a la información de ella, o la negación de ella. ¿Por qué? Porque el contacto nos recuerda la mayor enfermedad que ha padecido la humanidad. ¿Sabes cuál? La mayor enfermedad del ser humano es la ignorancia de lo divino en él. Creer que lo que es, fue. No, el contacto te recuerda que el origen del hombre es cósmico. Su retorno a él, a ese cosmos, tiene una vía inexplicable. No había que ir para afuera, había que ir para adentro. Y el conocimiento no te enseña a ser superior a nadie, sino superarte a ti mismo por mérito, por responsabilidad, por respeto. Hablar de información no es lo mismo que accionar con el ejemplo que tú te debes dar a ti con esa información. ¿Por qué? Porque el responsable de vertir una información, cuando se apagó la cámara, con el que tiene que estar a la altura, es con él mismo. Por eso yo digo que me aburro de hacer de bueno, de místico, de espiritualista. Son conceptos deformados. Cuando se perdió la relación por manipulación con escuelas ancestrales del verdadero conocimiento, nació lo que se define como la hechicería. ¿Qué es la hechicería? La deformación por intereses de la información. El contacto nos recuerda que el proceso de la humanidad, que tiene más de 3.000 millones de años este planeta, 1.200 millones de años, en 1.200 millones de años que podríamos hablar y contratar infinitas cantidades de opciones, dice que es la primera vuelta, escucha esto, en la historia de este planeta, de la humanidad, que el ser humano tiene conciencia de acceder a una cuarta dimensión de conciencia. Nunca. Nosotros estamos en el proceso cíclico más maravilloso de la humanidad, confundidos, adivina por qué. Por la deformación de la creencia y los valores. Confundidos como el niño o el adolescente de la humanidad que ahora tiene que asumir responsablemente. Y por eso hemos llegado a donde llegamos. Carlos, yo te interrumpo un ratito, vamos a ver un par de publicidades y nos encontramos enseguida en esta charla tan apasionante con Carlos Fernández. Somos una marea de gente, todos diferentes, remando al mismo compás. Es que somos
moon, I see the moon, I see the moon. Oh, when you're looking at the sun. Not a fool, not a fool, not a fool. No, you're not fooling anyone. Oh, but when you're gone, when you're gone, when you're gone, oh, baby, all the lights go out. Thinking of that, baby, I was wrong, I was wrong, I was wrong. Come back to me, baby, we can work this out. Oh, baby, come on, let me get to know you. Just another chance so that I can. Now and then when I see her face, she takes me to where the dust. There's a place that if I stare too long, I'd probably break down and cry. You come and go, karma, 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 chameleon. You come and go, you come and go. Si me oculté, si me arriesgué, y lo que perdí no lo lloré, porque viví, siempre viví a mi manera. Somos una marea de gente, todos diferentes, remando al mismo compás. Es que somos. Continuamos aquí en Somos, en esta entrevista con Carlos Fernández. Carlos Fernández, en uno de sus libros que él ha escrito, Uniendo Universo, nos recuerda que la misión del ser humano solo se trata de recordar un camino, una senda, que nos conduzca por nuestro corazón abierto en lo profundo de nuestro ser. Esa es una de las tantas frases que menciona Carlos en este libro. Yo los invito a ver un video para que podamos reflexionar de alguna forma acerca de todo esto y enseguida seguimos charlando. Esas son las claves del contacto, ¿sabías? ¿En qué? La clave del contacto es, la misión del hombre es recordarse que el verdadero contacto era consigo mismo. Creo que resumís todo el contacto. Y lo decíamos recién, hace un ratito, y charlábamos con Carlos acerca del contacto, y este video que veíamos recién tiene que ver con la paz, y tiene que ver de alguna manera con la paz interior de mucha gente, y a esto hacía referencia justamente Carlos, ¿no es así? Bien. La paz no la puedes lograr si no viene de ti. Nunca ningún logro, ninguna relación va a llevarte a un estado de paz, ya que el estado de paz viene definido del alma. Y lo que nos enseñó el contacto es a tratar de identificar qué es lo que nos quita paz. En un periodo en donde está asignado, se llama por un periodo de transición o cambio. Hay muchas metáforas. El cambio ante una relación de campos magnéticos está sustentado en un cambio de actitud mental ante los acontecimientos. Aquí está el detalle del contacto. Dice, y al final descubrirán que la misión del ser humano es recordar por qué vino aquí, para saber, de dónde viene para saber a dónde quiere ir. Y que el verdadero contacto siempre fue consigo mismo. Que en realidad esto tiene que ver con la búsqueda permanente de uno mismo. Sí. En los viajes hechos al Manú Amazónico,
uno de los centros, el mayor centro de poder planetario como este, un maestro me recordó algo, y creo que es para todos nosotros. Estaba cansado, mi columna me dolía mucho, ya que soy la causa de un accidente grave, y él me recordó que si me levantaba, me había sentado con la mochila mojado, si me levantaba iba a recordar que el maestro que yo esperaba encontrar en ese recinto viajaba en mí, que la maestría indica maestría, que lo que nosotros estamos aprendiendo en base al conocimiento es a sacar aquello que se interrumpe en qué, en la manifestación de nuestra tríada, es la armonía espiritual descendiendo a la mente y la mente descendiendo a la materia. El puente que temporariamente interrumpió esa conexión es la mente. Por eso la palabra estupidez es una palabra degradante, de una palabra antigua que dice que el individuo está túpido de información negativa. Por lo tanto, sus emociones son en consecuencia, su cuerpo lo padece y así se alimenta. Por ahí cuando uno te escucha, lo que uno se pregunta en realidad es cómo poder lograr o poder manejar de alguna forma todo este equilibrio, porque en realidad todo esto es lo que uno realmente pretendería, pero bueno, no es tan fácil. ¿Cómo hacemos los seres humanos para poder trabajar, para poder, digamos, conocernos? Esto es un trabajo diario. Mira, como yo solo en mi vida no hice OM, que eso es lo que a veces creen, no hice solo OM. Yo tengo 7 oficios. Empecé como peón, trabajando en construcciones hasta que tuve mi empresa. Hago cualquier construcción, soy peletero fino. Tengo 7 oficios. Yo también, en la experiencia de contacto, fui invitado a entrar a las selvas. Guié cientos de grupos acá y en toda América. Hubo muchas veces que yo no he dormido, como cuando vengo acá en las actividades. Y el sustento, lo que nunca justifiqué es cómo lo hago. Porque cuando nos interesa algo, lo hacemos igual. Entonces, lo que todavía no fuimos educados para interesarnos nosotros y cuidarnos. Mi gran maestro un día, yo después que comencé a caminar, después del accidente que había sido diagnosticado, como que no caminaría más por una obstrucción en toda la columna, comencé desesperado a trabajar y trabajar, como para cubrir necesidades. Tengo 4 hijas y estaba desesperado, que eran dos. No sabía que justo lo que yo quería cuidar era lo que estaba perdiendo, lo que más amo, jugar con mis hijos, porque después que se te pasó el tiempo, ya no jugarás más, ya te perderás sus primeras risas, las que perdemos todos los días. Ya mira por qué, por un supuesto bienestar, que lo cambiamos por estar bien, y que luego el físico, la mente y la emoción con los años nos mostrará. Es lo que nosotros comúnmente decimos generalmente, que uno corre detrás de la zanahoria permanentemente y nunca nos alcanza, o creemos por lo menos nunca alcanzarla, y si la alcanzamos siempre va a haber algo más que queremos y no podemos disfrutar esto que tenemos ahora. Maru, si yo te digo que lo más peligroso que caminamos hacia sin ningún lugar, que andamos perdidos buscándonos siempre. Pero por ahí la pregunta sería, ¿qué es lo que buscamos? A nosotros mismos. Mira, ¿por qué nos cuesta tanto? Mira, nos buscamos en las caricias de los demás, nos buscamos en el bienestar de los demás, nos buscamos en las patologías que todos tenemos. ¿Sabes cuál es lo que aprendí en el contacto, no solo con extraterrestres, sino con maestros de gobierno interior positivo, de los centros de poder intraterreno positivo? Es lo que te iba a comentar recién, que me dijo mi amado maestro. Un día me llamó y me dijo: hijo mío, quiero hablar contigo. Me sentó en el medio del living. Él era un músico muy famoso que se jubiló inclusive en el Colón acá de Buenos Aires y en el sur del Uruguay. Bueno, un hombre maravilloso. Era tan humilde que me decía que yo era inalcanzable para ellos.
Entonces me sentó, era un hombre con mucha vida, me sentó en el living de la casa y empezó a girar. Y me decía, ¿sabes, hijo, que las personas trabajan igual 25 horas para saciar sus necesidades emocionales, económicas, materiales, psíquicas? Y él giraba, y yo como lo conocía, yo pensaba dentro, ¿qué querrá este viejito bandido? Porque era muy inteligente. Hasta que de pronto me miró y me dijo, pero no se detienen, hijo mío, 5 minutos a saber de qué están disparando. Inventan los trabajos para no estar en casa, para no asumir que a veces no viven bien en relaciones. Entonces me dijo, de pronto, ¿de qué te escondes tú? Y ¿sabes qué, Maru? Me puse a llorar. Yo tenía miedo de quedar parapléjico de vuelta. Una vez más, el contacto nos da la información para que reflexionemos nuestros actos con algo maravilloso que un día nos tomó, con el espíritu de la vida, con la oportunidad de reflexionarnos. Pero ahí el miedo no te estimuló a que vos siguieras adelante. El miedo lo único que hace es sacarte estímulo. Es la conciencia, es la voluntad lo que hace al hombre. Maru, yo soy un individuo que su padre lo daba contra las paredes como niño. Y aún a los 7 años vendía diario en las calles, comía de la basura. No me llené de rencor, de odio. Hasta que un día se me hizo ver. La primera experiencia de contacto la tengo a los 3 años delante de personas, la segunda a los 8. Pero empieza el verdadero relacionamiento cuando teniendo 23 años, año 79, 19 de marzo, me tomó un coche 150 por hora. En el medio de la moto, yo iba en la moto. Supuestamente debía haber muerto. Al contrario, después de años muy duros, me di cuenta que nunca había tenido vida, que no puede ser vida, Maru, vivir solo para saciar nuestras necesidades. Salimos de vacaciones, que es maravilloso, pero no nos sentamos a solas en la naturaleza, perdimos los sonidos de ella, y cuando tú lo dices pareces un filósofo. Sí, porque estás pensando en qué vas a comprar si te vas de Claro, vacaciones. sí, entonces, nunca disfrutamos. A ver, el sistema nos hizo entrar en un sistema Del cual no al podemos cual salir. culpamos, pero seguimos su lineamiento. Por eso yo afirmo que soy un subversivo. ¿Sabes por qué? Porque pertenezco al sistema, pero no mentalmente. El cambio asignado es de actitud ante los acontecimientos, pero el cambio real es un cambio magnético que está viviendo el proceso cíclico, cósmico, la aceleración por tormentas solares. No es real lo del cambio climático, es una manipulación. Se concluye un ciclo de 26.000 años, donde cada ser en esta humanidad tuvo promedio 700 vidas, oportunidades de aprender, de desaprender, de equivocarse. Solo que hoy, hoy, es la entrada a una era en donde todo lo que estaba oculto debería ser visto. Todos sabíamos mucho de los acontecimientos de información negativa que sucede en el mundo. Ahora que se saben, nos deprimen. Pero todos decíamos, yo sabía, ¿sí o no? ¿Y qué es la verdad? Conocer. Yo no puedo cambiar lo macro. Lo que sí puedo cambiar, un maravilloso universo que se me dio y que te dio, que está dentro de ti. Renovarlo. No buscar qué es lo que a ver, ¿qué es lo que quiero ser? Quizás sea más simple, saber lo que ya no quiero ser e intentarlo todos los días. Se busca gente de corazón puro, que aunque se acueste una noche de amargura, mañana se levante con la sonrisa en su corazón y sea capaz de recordar que no vive solo, que la única forma de volver a integrarnos con el espíritu de la naturaleza es recordar que somos,
pero lograron hacernos competir, lograron hacernos creer que el éxito nos iba a dar logro. El éxito es la mayor manipulación que tiene la humanidad, por eso casi todos son fracasados, se sienten no exitosos. Carlos, te agradezco nuevamente el hecho de que hayas estado acá en este programa, en Somos, para poder compartir esta charla, y seguramente en alguna otra oportunidad nos vamos a encontrar. Gracias. Gracias de corazón. Nosotros nos vamos, nos reencontramos la semana que viene seguramente en este espacio, en Somos, para poder charlar seguramente de algún otro tema. Gracias. Amo lo diminuto. ¿Y qué le voy a hacer si yo no quiero que el océano sea tan profundo? ¿Y qué le voy a hacer si yo de pequeña encontré la fuerza de mi mundo? ¿Y qué le voy a hacer si yo pienso que ellos y nosotros sumamos uno? ¿Qué le voy a hacer? Y es que gotas sobre gotas somos olas que hay.